Muralistas, soy Juan Mieres. Hoy vamos a hablar en este vídeo de los materiales. Os voy a hablar sobre los materiales que utilizo normalmente yo en mis vídeos para pintar. Como sabéis, ahora hay muchísima variedad de materiales. Entonces yo os voy a hablar de lo que a mí me ha ido bien. Vamos a empezar pues por el caballete. Para pintar en el estudio o en casa, si tenéis una mesa amplia, va muy bien un caballete de estos de sobremesa. Son plegables, muy sencillo y robusto. Cuando acabas lo pliegas y lo puedes guardar en cualquier sitio. Este en concreto lo hay en dos tamaños. Este es el tamaño pequeño, hay uno un poco más grande, pues para poner tablas y papeles ya mayores. Este yo recomiendo, en general este es más que suficiente porque puedes poner una tabla más grande si queréis también. Lo bueno que tiene precisamente este caballete es que no lleva tabla aquí, porque os vendrá bien que la tabla esté suelta, porque por ejemplo cuando pintáis un cielo o cualquier cosa en húmedo, muchas veces hace falta moverla. Entonces si tienes que mover el caballete entero, pues es muy incómodo. Y esto es muy cómodo. Y también para dibujar. Estás dibujando, a veces viene bien cambiar la postura para trazar con más facilidad. Eso para trabajar en casa o en el taller sobre una mesa. Ahora, también hay caballetes plegables de campo. Los hay de madera y los hay de metal. Los de madera pues sirven solo para el campo porque hay que clavarlos en el terreno y tienen poca estabilidad. Pero hay un caballete que os voy a enseñar ahora. Es este caballete. Es un caballete que lo fabrican hace ya muchísimos años. Este modelo es italiano, de metal entero, y hace por lo menos 40 años que lo fabrican. Y sigue siendo exactamente igual, porque está muy bien diseñado. Es, para ser plegable y portátil, es muy estable. Y además es muy versátil. Sirve para pintar pues a óleo, así en vertical totalmente, pero también viene muy bien para pintar con acuarela porque puedes moverlo en todos los sentidos. Entonces lo puedes poner incluso horizontal o casi horizontal, la inclinación que quieras. Esto en un caballete normal no se puede hacer. Y en uno de madera plegable tampoco. Lo puedes poner así y está perfecto para pintar con acuarela. Si lo quieres más inclinado, lo mueves un poco. Y es muy fuerte. Sirve incluso para pintar en casa, porque este, a diferencia de los de madera, no hace falta clavarlo en el suelo, no es imprescindible, pero lleva unos taquitos de goma y en casa lo puedes arrimar a una mesa o lo que sea y pones la paleta y el pincel en la mesa y tienes esto para estar de pie, el caballete. Y luego es muy fácil de plegar. Se pliega en un segundo.
más. Y ya está. Lo puedes guardar en cualquier sitio. Bueno, la paleta. Tenemos que hablar de la paleta. Yo suelo utilizar dos tipos de paleta. Una es esta, que es de plástico, que tiene pues divisiones. Aquí en este lado se echan los colores del tubo y aquí tienes todo eso para hacer mezclas. La principal virtud de esta paleta es que la puedes cerrar, cierra hermética, y entonces al día siguiente, si quieres seguir pintando, pues tienes la pintura fresca otra vez. No hace falta estropear nada de pintura. Si se te seca, porque la dejes mucho tiempo sin utilizarla, con un flip le echas un poco de agua y sigues pintando. El inconveniente que tiene es que no se ven las mezclas de los colores encima del plástico, no se ven tan bien como en una paleta de porcelana o de loza, que es la que más suelo utilizar yo. Yo utilizo, bueno, podéis utilizar un plato normal, blanco, que tengáis en casa, de loza o de porcelana, o yo me gusta utilizar de estos que vienen con alguna división. Entonces echas aquí la pintura y vas a ir haciendo tus mezclas. La diferencia que hay es que aquí se ve muy bien el tono que va sacando. Aquí no se ve tan bien ni mucho menos. Entonces, yo suelo utilizar el plato o la paleta de porcelana cuando voy a pintar un buen rato o hago un trabajo así, pues digamos que importante. Y si tengo que hacer una pequeña cosa o tengo poco tiempo, pues utilizo la de plástico porque la abro y ya puedo empezar a trabajar, y la cierro y sigo en otro momento. Los pinceles que utilizo yo son de nylon, sintéticos o de nylon, que son estos que tienen un tono como anaranjado. Utilizo mucho las paletillas, pinceles planos, redondos, alguno un poquito más gordo. ¿Y por qué me gustan estos a mí más que los de pelo natural? Porque estos pinceles tienen una rigidez que no tienen los de pelo natural, y entonces a mí me gustan porque los manejo mucho mejor y puedo hacer frotados y cambiar la postura de la brocha, y según muevo la brocha o el pincel salen cosas diferentes. Con los pinceles naturales, este por ejemplo es de pelo natural, que yo también lo utilizo, siempre tienes que trazar como arrastrando. Y estos no, estos los puedes utilizar de muchas maneras diferentes, porque tienen cierta rigidez. Este pincel chino viene muy bien porque hace muy bien pica
carga mucha agua, y para los que vemos poco, como tiene forma como de flecha, pues ves muy bien lo que estás haciendo, aunque sea muy pequeño. El papel, que es un tema que a todo el mundo le preocupa mucho. Vamos a ver, yo voy a decir que muchos dirán que es una burrada lo que digo, pero en principio cualquier papel sirve para pintar con acuarela. Incluso os diré que hasta un papel normal y corriente de folio puede servir para pintar acuarelas. Hay acuarelas de algún pintor en concreto, pintadas en papel de folio, que son estupendas. Y a lo mejor pintadas en otro tipo de papel no quedarían tan bien. O sea que el papel es bueno según para qué lo vayas a utilizar y cómo. Hay papeles que tienen más algodón. El papel se compone principalmente de celulosa, de algodón y de un aglutinante. La diferencia que hay es cuanto más algodón tiene el papel, más agua absorbe. Si no tiene nada de algodón, el agua se queda fuera un rato. Si tiene algodón, penetra. Cuanto más algodón, más rápido penetra. Y luego tienen diferentes texturas. Los hay que no tienen una apenas grano, como esta, solo tiene una ligera textura. Y luego los hay con grano más gordo, para hacer, bueno, pues para dejar notar esos granos gordos que a mí no me gustan en particular. Yo, para los que empezáis a pintar, os recomendaría primero empezar con un papel sin algodón. ¿Por qué? Porque el papel sin algodón sí os permite corregir hasta cierto punto cosas, o sea, hacer lavados. Si metiste la pata en algo, tú puedes echar agua y retirar. En cambio, en el papel, cuanto más algodón tenga, menos posible es hacer lavados de ese tipo. Si tiene mucho algodón es prácticamente imposible. En cambio, con el papel sin algodón se pueden hacer lavados perfectamente. También es muy bueno el papel sin algodón para utilizar la paleta de plástico, que yo la utilizo mucho, porque al no penetrar el pigmento tan rápido y quedarse más en superficie, pues se retira mucho mejor. Bueno, para dibujar os recomiendo un lápiz que no sea ni muy duro ni muy blando. Un 2B yo creo que es lo mejor. Y yo utilizo una goma de estas eléctricas que hay ahora, que viene muy bien. Y si no, pues una goma de esas de nata normal. Esta viene muy bien para los detalles. Las pinturas. Yo siempre utilizo tubos. Los tubos son más adecuados para trabajar en el taller, pues porque la pintura según sale del tubo pues ya está un poco disuelta, entonces es mucho más fácil de trabajar. Tú echas un poquitín de agua y ya al momento ya lo puedes utilizar.
Los colores que vienen en pastillas o en pocitos de esos vienen bien para cuando uno sale al campo, pues para hacer pequeñas cosas en el campo rápido, pues porque es ligero de llevar. Suelen llevar la paleta incorporada en el mismo sitio donde llevan los pocitos, y bueno, pues con esa pequeña paleta ya te regalas para hacer un boceto, o sea que es más cómodo que tener que llevar todo esto. Pero si no es en esas circunstancias, lo mejor es, para mi modo de ver, mucho mejor, mucho más cómodo, los tubos. Y si queréis ahorrar, usáis una paleta de estas de plástico y no tenéis por qué estropear nada de pintura. La goma de reserva también es muy necesaria, sobre todo para la gente que empieza. Hay gente, yo no lo suelo utilizar mucho, pero bueno, es muy cómodo para muchas cosas, conviene tenerla. Esto sirve pues para reservar blancos, tú la echas y la parte donde la has echado puedes pintar encima sin preocuparte, luego lo retiras y al final tienes el papel en blanco. Y bueno, lo único que os voy a enseñar es una carpeta para terminar, para guardar los dibujos, que está muy bien. Este es el tamaño pequeño, luego hay una carpeta más grande todavía. Por dentro viene mullida, forrada en tela, tiene un departamento aquí y aquí unas gomitas para amarrar. Y como veis tiene mucha capacidad, podéis meter muchos dibujos y se conservan aquí muy bien. Y también lo podéis transportar, traer y llevar. Viene muy bien terminada, es rígida, forrada en una tela fuerte y que aguanta muy bien la suciedad, y también se puede colgar, se puede llevar de la mano o colgar del hombro con esta. Así. Muy guapa y muy bien terminada. Bueno, pues creo que ya está todo. Pinceles, papel. Importante el caballete si queréis trabajar cómodo y con una ligera inclinación, que no se os dañe el cuello. Las paletas de plástico o de lozo. Pinceles que yo los utilizo de nylon. Y colores mejor en tubo. Yo utilizo estos de Art Creation, se escribe, que yo no sé cómo se pronuncia, que están muy bien y muy baratos de precio. ¿En qué se diferencian unos colores de otros? Que son más baratos. Unos son más baratos y otros más caros. Pues los pigmentos son de origen mineral. Entonces los muelen 1, 2, 3, 4 veces. Cuanto más veces los muelen, más pequeñas quedan las partículas y mejor es el pigmento. Entonces la diferencia de precio que hay principalmente es al número de veces que es molido ese mineral. Cuanto más fino queda, mejor penetra en el papel y más color da, entonces es más caro. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Quiero decir que
para alguien que empieza, pues yo no estoy seguro de que sea mejor una acuarela más cara que una más barata. Porque cuanto más tiñe la acuarela, quizás sea más difícil de manejar. Además, la gente que empieza tiene tendencia a utilizar los colores demasiado intensos o limpios. Entonces, si el color tiñe mucho, pues es más difícil de manejar. Entonces, estos que son de buena calidad, sin ser excesivamente caros, son más que suficientes y son más cómodos quizás de usar que a lo mejor una caja que te cuesta pues un montón de dinero.